Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar del tejido muscular y vamos a ver a lo largo de la clase cómo se clasifica el tejido muscular y las principales características que tiene cada uno de los tipos de tejido muscular que tenemos. El tejido muscular representa entre el 40 y el 50% de la masa de nuestro cuerpo, bien, o sea que tenemos una gran parte de nuestra reserva corporal destinada a este tipo de tejido. Cuando hablamos del tejido muscular hablamos de todos los tipos de tejidos. Una función muy importante es que tiene la capacidad de transformar energía química en energía mecánica, permitiéndonos la posibilidad del movimiento, ya sea el movimiento voluntario o el movimiento involuntario. Y durante esta transformación de energía, de la forma de energía, se produce calor. ¿Sí? Nos ayuda mucho a regular nuestro metabolismo basal y nuestra homeostasis. Además, este tejido nos permite la locomoción, la manipulación y la postura, bien, o sea, ejecutar todos los movimientos que tenemos voluntarios y el desplazamiento, el habla, la respiración y la ingesta de alimentos, el bombeo de la sangre a través del bombeo del músculo específico del corazón y el movimiento de todos los órganos internos o de las vísceras que nos van a permitir que estos órganos puedan cumplir su función de manera adecuada. Cuando hablamos específicamente del tejido muscular y de las células que lo integran, vamos a estar hablando de que a estas células las llamamos miocitos o fibras musculares. Pueden encontrar cualquiera de los dos nombres en los libros. En general hablamos de fibras cuando tienen esta disposición o esta, y de miocitos también hablamos de estas, pero más específicamente de cuando tienen esta disposición, ¿tá? Que no están tan en forma de fibra. Una cosa bien interesante es que las células musculares tienen algunas propiedades que les permiten llevar a cabo su función. Y estas propiedades son que son células excitables, que tienen la capacidad de contraerse, tienen la capacidad de extenderse y son células elásticas. Bien. Y les dejé acá abajo en una aclaración para que siempre que lean en los libros o en donde busquen material, siempre que encuentren el prefijo mio o sarco, hace referencia a músculo. Bien, entonces vamos a hablar de miocitos, vamos a saber que estamos hablando de células musculares. Si hablamos del sarcoplasma, estaremos hablando entonces del citoplasma, de las células musculares. Bien, eso es una referencia para que tengan. En esta imagen tienen los tres tipos de tejido muscular que tenemos, que son el tejido muscular estriado esquelético, el tejido estriado cardíaco y el músculo liso. Los primeros dos, como ya les mencioné, forman parte de lo que es el tejido estriado, mientras que el músculo liso no presenta estriaciones. Bien, las estriaciones en este esquema son estas líneas de transversalidad que vemos acá y no están definidas, pero vamos a ver que hacen referencia a la microestructura de estas fibras particulares y a cómo va a ser la fuerza de contracción. En cuanto a la localización y a la función de estos tejidos, el tejido esquelético es el que tenemos en los que propiamente decimos músculos, ¿bien? En los músculos de movimiento voluntario, los que ejercitamos de forma habitual, ¿tá? Los que podemos de alguna forma ver en nuestra morfología. El músculo cardíaco es exclusivo del corazón, ¿tá? Solamente ahí lo encontramos y le decimos miocardio al tejido cardíaco. Y el músculo liso lo vamos a encontrar en todos los órganos internos, está formando parte del recubrimiento de los órganos internos. Importantísimo es entonces que estriaciones tienen el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Bien, movimiento voluntario solamente el músculo esquelético, mientras que el cardíaco y el liso están regidos por el sistema nervioso autónomo y el movimiento es involuntario. Bien, nosotros no tenemos dominancia sobre la actividad de esos músculos. Les dejé ahí marcado quiénes eran estriados. Y después tenemos un tipo especial de células que se llaman las células mioepiteliales, que como dice la palabra, son células epiteliales que tienen la capacidad de contracción. Bien, entonces serían una especie de tejido muscular unicelular.
¿tá? Pero no entran dentro del tejido muscular, simplemente se las dejé para que sepan que forman parte de los sistemas y no nos vamos a adentrar en esto ahora. Vamos a prestar atención a cómo está organizada una fibra muscular de músculo estriado esquelético. Bien, habíamos dicho que la fibra muscular es la célula, bien, o el miocito. Recuerden siempre que mio y sarco está asociado a que forma parte del músculo. Es así que a la membrana plasmática del músculo le decimos sarcolema, mientras que al citoplasma le decimos sarcoplasma. Bien, para hacer mención de que estamos hablando de la fibra muscular. Entonces, cada una de las fibras musculares del músculo estriado esquelético es una célula, bien, una célula multinucleada. Los núcleos se encuentran en posición periférica y cada una de estas células está a su vez formada por lo que llamamos miofibrillas. Bien, no podemos decir en este momento cuáles son las proteínas que forman la miofibrilla, pero vamos a ver que está formada por filamentos finos y filamentos gruesos, unos de actina y otros de miosina, y algunas otras proteínas que son las responsables de que se pueda dar la contracción muscular, ¿tá? O sea, que el músculo tenga movimiento voluntario. Tenga movimiento, y después vamos a ver que esa contracción muscular, en el caso del músculo estriado esquelético, es movimiento voluntario. ¿Qué vamos a encontrar en el sarcoplasma del músculo estriado esquelético? Bueno, vamos a encontrar las miofibrillas. Bien, vamos a encontrar algunos otros organelos clásicos y vamos a encontrar principalmente un gran número de mitocondrias. Bien, ¿por qué es necesario tener un gran número de mitocondrias en una fibra muscular? Es debido a que la contracción muscular consume mucha cantidad de energía, que acuérdense que la célula la cantidad de energía, la energía la llamamos ATP, ¿sí? Y que el ATP, como vimos en la clase de organelos, era producida bien por las mitocondrias. Entonces son las mitocondrias presentes en la fibra muscular las responsables de brindar la energía necesaria para que se pueda llevar adelante la función muscular, bien, que es la contracción muscular propiamente dicha. Por otro lado, vamos a mirar el músculo estriado esquelético en lo que podría ser, piensen en cómo es un músculo, bien la forma que tiene, que nosotros podríamos hacer un corte transversal o un corte longitudinal. Bien, les voy a explicar un poco cómo está, cuáles son las otras estructuras, aparte de las células que van a formar a un músculo, y después vamos a, en estas dos imágenes, definir si lo estaríamos viendo en un corte transversal o en un corte longitudinal. Bien. Entonces, vamos al esquemita este de acá. ¿Tá? Habíamos dicho que cada fibra muscular era un miocito, ¿no? Una célula. Acá tenemos marcado lo que sería una fibra muscular, o sea, cada una de estas estructuras es una unidad celular independiente. Y que cada una de estas fibras musculares estaba formada por miofibrillas, ¿verdad? Y acá las tenemos marcaditas. O sea que cada una de estas estructuras que vemos acá es una célula y cada una de las subestructuras que vemos adentro son las miofibrillas. En la clase anterior, cuando tuvimos la clase de conjuntivo, mencionamos que una de las funciones del tejido conjuntivo era separar estructuras, separar órganos, ¿sí? Y esto no es una excepción para el músculo en general y para el músculo estriado esquelético tampoco. Entonces vamos a ver que el músculo y las fibras musculares, a su vez, están rodeadas, están envueltas por una capa de tejido conjuntivo que va a tomar nombre dependiendo qué estructura sea la que está rodeada por el conjuntivo. Entonces, vamos de menos a más. Las fibras musculares, o sea, cada una de las células va a estar rodeada por una capa de conjuntivo que en este esquemita está representado en este gris marrón, bien, que toma el nombre de endomicio. Acá está el nombre endomicio, bien, y que va a estar, es un conjuntivo que va a recubrir cada una de las fibras musculares. Bien,
A su vez, los conjuntos de fibras musculares que están rodeadas por el endomisio se van a nuclear para formar una subestructura del músculo, que es esas estructuras que vemos acá, que se llaman fascículos. ¿Tá? En este dibujito tenemos 4 fascículos, por ejemplo, acá tenemos un fascículo, otro fascículo, otro fascículo y otro fascículo. Los fascículos están separados entre sí por otra capa de tejido conjuntivo, que en esta imagen está representada en rosado. Bien, que le llamamos perimicio. ¿Tá? Acá lo tienen el puntito y la palabra, perimicio. Bien. Y a su vez, todos los fascículos están agrupados y envueltos por una última membrana de fibra muscular, bien, que es el que va a rodear todo el paquete muscular, que se llama epimicio, ¿tá? Que acá está representado con esta línea gris o negrita que está por fuera. Bien. Esta imagen que tenemos acá es un corte transversal de músculo, ¿sí? Ahora, ustedes piensen que el músculo estriado-esquelético está formado por fibras musculares que están dispuestas de forma longitudinal y que a su vez estas fibras musculares están integradas por miofibrillas. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un corte longitudinal o un corte transversal de músculo, lo vamos a ver de forma diferente. Bien, y eso es lo que vemos acá en las imágenes de microscopía óptica de la derecha. ¿Tá? Acá vemos un tipo de corte, es el mismo músculo cortado de una forma y de otra forma. ¿Tá? Vamos a prestar primero atención a las divisiones de conjuntivo. ¿Tá? Acá tenemos separado con las F, son los fascículos. ¿Tá? O sea que acá dentro de cada uno de los fascículos vamos a tener fibras musculares. ¿Tá? Que es muy difícil a esta resolución poder identificar. Sí podemos identificar los núcleos, que son los que están las estructuras bien basófilas. Podemos saber que 2 fascículos están separados entre sí por lo que sería el perimicio. Entonces, todas las capas de tejido conjuntivo que encontramos entre un fascículo y otro, sabemos que es perimicio. Entonces, acá, por ejemplo, se ve un poquito de perimicio, acá se ve también perimicio. Acá se ve perimicio, en algunos casos se perdió por la preparación. Y por fuera, empaquetando a todas las fibras musculares, a todos los fascículos, perdón, vamos a tener entonces lo que habíamos dicho que era el epimicio. Me fui un poquito acá. ¿Tá? Es este conjuntivo que está por acá afuera. Miren cómo lo vemos ahora, ¿tá? En esta otra imagen. En esta otra imagen vemos los fascículos rodeados entonces de perimicio. Y si prestan atención a cada uno de los fascículos, vamos a ponernos en este fascículo acá que está más claro, se pueden ver las fibras musculares y si tuviéramos mucha voluntad y mucha resolución en nuestro ojo, podríamos ver dentro de estas fibras musculares las miofibrillas. Bien, entonces intenten de resolver cuál estamos viendo en corte longitudinal y cuál estamos viendo en corte transversal. Estamos viendo en corte longitudinal, o sea, en disposición de fibras con los núcleos en esta imagen, siempre vamos a ver como si fueran líneas, mientras que cuando vemos la separación muy clara del endomisio, del perimicio, bien, lo vemos así agrupadas las fibras musculares, sabemos que estamos viendo un corte transversal. Bien. Acá les marcaron un poco el epimicio que quedó lateral, bien, el perimicio, el endomisio, muy difícil de distinguir, pero sería la estructura que rodea acá a las miofibrillas, a las fibras musculares, perdón, y adentro las miofibrillas. Bien, vamos a hablar entonces, dentro de la fibra muscular, algunas características del citoplasma. Bien, una cosa bien importante y de la membrana plasmática. Bien, el sarcolema, que ya habíamos dicho que era la membrana, bien, una característica que tiene en las fibras musculares es que presenta invaginaciones. ¿Tá? O sea, acá lo tenemos el sarcolema
se imagina hacia adentro. Bien, y a esa imaginación del sarcolema, que acá lo tenemos representado en estas estructuras naranjitas, bien se los llama túbulos T, ¿tá? Que son invaginaciones entonces del sarcolema. Otra característica muy importante de la fibra muscular es que tiene un retículo endoplasmático especializado para poder acumular mucha cantidad de calcio. Bien, una de las funciones del retículo, habíamos visto que el retículo rugoso sintetizaba proteínas, bien, pero una gran función es el almacenamiento y la acumulación de calcio, del ion calcio, que es fundamental para que se pueda dar la contracción muscular. Esto es tan importante que a nivel del retículo endoplasmático de la fibra muscular toma el nombre de retículo sarcoplásmico, otra vez vemos sarco como prefijo de muscular, bien, y se especializa en tener es especialista en tener una alta acumulación de calcio aquí pronto para liberarse en el caso de que se genere una contracción muscular. Bien, después, ¿qué más vamos a encontrar? Mitocondrias esparcidas entre las fibras musculares, bien, los núcleos organizados de forma periférica, bien, y cada uno de las miofibrillas están formadas por varios miofilamentos que ya vimos. Vamos a ver ahora la diferencia entre, para que no se me confundan, entre lo que es una miofibrilla y lo que es un miofilamento. Las miofibrillas o miocitos es la célula, es el nombre que toma la célula. O sea, toda esta estructura de acá. Acá tenemos una miofibrilla, acá tenemos otra miofibrilla, otra y otra. Bien, y es la célula propiamente dicha, o sea, es la unidad estructural y funcional, bien, que va a tomar el músculo estriado esquelético y se organizan en el músculo estriado esquelético de forma longitudinal. Bien, una al lado de la otra de forma longitudinal. Ahora, los miofilamentos van a estar integrando las miofibrillas, bien, o sea que es una unidad subestructural, bien, forma parte de cómo está formada la célula. ¿Tá? Estos miofilamentos están formados por dos tipos de proteínas, actina y miosina. Los miofilamentos de actina son miofilamentos muy delgados, mientras que los de miosina son filamentos más gruesos. Y son fundamentales porque son, gracias a que existen estas miofibrillas adentro de estos miofilamentos, perdón, adentro de la fibra muscular tiene la capacidad de ser contráctil. Bien, entonces vamos a ver más adelante qué es el desplazamiento de los filamentos de actina y los de miosina, uno sobre otro, es lo que permiten que el músculo se acorte, generando la contracción muscular. Vamos a prestar atención a cómo se ve una fibra muscular, de músculo estriado esquelético por supuesto, al microscopio óptico y al microscopio electrónico. Vamos primero a prestar atención a esta imagen de la izquierda, y en esta imagen de la izquierda, que es una microscopía de electrónica, de transmisión, se deja ver el núcleo que está localizado de forma periférica en la fibra muscular y los sarcómeros. Los sarcómeros, como hemos mencionado, son la unidad contráctil de la fibra muscular y está organizada en este patrón de bandas claras y bandas oscuras. ¿Sí? Acá tenemos una fibra muscular, el núcleo, y acá arriba otra fibra muscular. Bien. Vamos a mirar cómo se ve un corte de un músculo en un corte longitudinal y en un corte transversal. Bien. Si lo miramos en un corte longitudinal, veremos este patrón de bandeo. Bien, por eso es que se llama músculo estriado, porque se ven estas estriaciones. Acá tenemos una microscopía óptica con hematoxilina y eosina, entonces vemos la fibra muscular, todo lo que representaría el citoplasma celular en color eosinófilo, bien colorido eosinófilamente, y se ven todo el patrón de bandeo y los núcleos localizados en forma periférica. Bien. Cada una de estas, los que están MF, son una miofibrilla, ¿tá? O sea, un miocito específico. Miren cómo lo vemos cuando vemos un corte transversal. En un corte transversal vamos a ver todas las fibras musculares, bien, y cada una de estas fibras
con sus núcleos, varios núcleos, recuerden que tienen, es una célula multinuclear, perdón, con los núcleos localizados de forma periférica. Bien, y esto es una fibra muscular. Bien, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Bien, es bien importante que tengan presente que si están viendo un corte transversal de músculo, lo van a ver así, como en esta imagen, y si lo están viendo en corte longitudinal, van a ver las fibras cortadas a lo largo, ¿verdad? Entonces van a ver todo el patrón de estriación. Las bandas oscuras es lo que estamos viendo acá. Las bandas claras son la banda I y acá tenemos la banda oscura, bien, que forma esta región que se llama banda A. Bien, acá tenemos entonces un sarcómero entero. ¿Tá? Entonces, un sarcómero va, para repasar, de línea Z a línea Z. Tiene una banda A, que está formada por bandas oscuras y una banda clara, y la banda I, que realmente es el límite entre dos sarcómeros y una región clara de estos dos sarcómeros. Si hacemos más aumento y podemos ver cómo se organiza esto en cuanto a las fibras y a las proteínas que lo están integrando, vamos a ver que tenemos filamentos gruesos, son estos de acá, o sea, filamentos de miosina, habíamos dicho, la proteína principal es la miosina, y filamentos delgados, que son los que están acá representados en azul, ¿tá? Que son los filamentos de actina. Después tenemos una proteína extra que se llama tropomiosina, que ahora vamos a ver cuál es la función. Bien. Vamos a mirar en microscopía este patrón de líneas. Bien, ahí hemos dicho, teníamos la banda I clara, otra banda I, la línea Z, acá en amarillo, o sea, un sarcómero está limitado entre estas dos líneas amarillas. La banda I es una sección clara de un sarcómero y una sección clara del sarcómero contiguo. Bien, después tenemos una banda A. Bien, y dentro de la banda A podemos encontrar una zona más clara que se llama banda H, esta sección del medio. El sarcómero es lo que está definido acá entre esta flecha doble línea en celeste. Bien, y presten atención, acá tenemos un músculo relajado, o sea, un sarcómero relajado, y acá tenemos un sarcómero contraído. Bien, si prestan atención van a ver que la banda I, cuando el músculo está relajado, el sarcómero está relajado, ocupa todo este volumen, mientras que cuando el músculo está contraído, miren lo que le pasó a la banda I, ¿tá? Se achicó circunstancialmente. Y miren qué curioso lo que le pasó a la banda H. La banda H, que era esta región más clara, dentro de la banda A, completamente desapareció, ¿sí? Estos dos patrones claros ya no lo ven. Bien, esta secuencia de contracción, o sea, de cambios en la longitud del sarcómero, es lo que termina dando como resultado final la contracción del sarcómero, ¿tá? O la contracción muscular. Acá les dejé un esquemita para que vean cómo se disponen los filamentos delgados, los filamentos gruesos, o sea, la miosina y la actina, bien, y cómo el patrón de acercarse las actinas, los filamentos delgados, desplazarse contra el grueso, producen el acortamiento del sarcómero. ¿Qué es lo que están viendo acá? Acá está el sarcómero estirado y acá está el sarcómero acortado. Para que este fenómeno pase, o sea, que pasemos de este estado a este estado del sarcómero, o en este esquemita que está muy lindo de la fibra muscular, de este estado a este estado del sarcómero, es necesario dos cosas, dos elementos importantísimos. El calcio, que habíamos dicho que estaba atrapado en el sarcolema, y en los retículos sarcoplásmicos, perdón, y muchísima cantidad de energía, que es producida por todas esas mitocondrias que vimos que tenían una fibra muscular. Bien, para que se pueda dar
de forma coordinada toda la contracción de todas las fibras musculares, tenemos que el paquete muscular tiene una organización bien especial que ya habíamos visto que teníamos la membrana que se invaginaba, bien, y esto que está acá representado en azul es el retículo endoplasmático que en el caso de la fibra muscular dijimos que tenía la función de ser un gran reservorio de calcio, bien, y que toma el nombre de retículo sarcoplásmico y se organiza, ¿tá? Se va formando de esta forma, ¿tá? Se va subdividiendo, bien, para ocupar toda la fibra muscular. A la estructura esta de algunas cisternas del retículo sarcoplásmico y la invaginación de la membrana plasmática, a la cual llamábamos tubo T, a esta estructura que ven que son 3, le llamábamos tríada. Bien, o sea, una tríada, que quede bien claro, una tríada está formada por un túbulo T y 2 retículos sarcoplásmicos. Bien, miren cómo se ve al microscopio. ¿Tá? En la microscopía electrónica, si tenemos un preparado de un corte transversal y hacemos énfasis en esta región, podemos ver todas las miofibrillas, ¿tá? Que forman parte de las fibras musculares, y acá vemos la tríada. Entonces, tenemos que esto es retículo sarcoplásmico, esta estructura también es retículo sarcoplásmico, y lo que vemos acá en el medio, igual que acá, es el túbulo T. Bien, esta organización la podemos ver solamente en microscopía electrónica. Bien, o está en esta representación. En microscopía óptica, este detalle tan fino no se ve. Ahora, ¿qué nos permite la invaginación de los túbulos T? O sea, la invaginación de la membrana plasmática y esta organización que tienen los retículos sarcoplásmicos nos permiten que el potencial de acción que va a generar que la fibra muscular se contraiga se transmita de forma muy rápida, ¿sí? Eso es gracias a la presencia de los túbulos T, y para que se contraiga la fibra necesitamos mucho reservorio de calcio que se lo va a otorgar a la fibra muscular el retículo sarcoplásmico. Bien, entonces, este tipo de organización, esa estructura, permite que todo el paquete muscular se pueda contraer de forma uniforme, bien, y coordinada. Bien. Una estructura brinda el calcio y la otra la transmisión rápida del impulso. Ir acá para mostrarles los núcleos, como están organizados en forma periférica. Cuando tuvimos la clase de tejido conjuntivo, habíamos definido que el tejido conjuntivo se encontraba, entre muchas de sus funciones, separando estructuras u órganos. ¿Tá? Esto vamos a encontrar entonces tejido conjuntivo también en los diferentes tipos de músculo, particularmente en el músculo estriado esquelético. Vamos a encontrar varias vainas conjuntivas que van a tomar nombres diferentes según la región en la que se encuentren. Entonces, vamos a tener el endomicio, que va a estar rodeando las fibras musculares, el perimicio rodeando los fascículos y el epimicio rodeando el músculo enteramente. Vamos a prestar atención a la imagen. Bien, habíamos dicho que cada una de las fibras musculares, que son estas que están acá, voy a señalar varias, ¿tá? Y que acá tenemos una particularmente indicada con la flecha y el nombre, estaban formadas por miofibrillas. ¿Tá? Bien, cada una de las fibras musculares, estos paquetes de miofibrillas, están rodeados por una membrana de tejido conjuntivo que llamamos endomicio. ¿Tá? Acá lo tienen marcadito, endomicio. ¿Tá? Lo que en esta imagen es violetita, marrón, depende cómo lo vean, o gris oscuro. Bien, ahora, varias fibras musculares que están rodeadas por el endomicio se empaquetan en lo que llamamos un fascículo muscular. ¿Tá? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, ven 4 fascículos. Acá tenemos un fascículo, acá tenemos otro fascículo, que es el que está marcado, un fascículo, otro fascículo y otro fascículo. Los fascículos también tienen su recubrimiento conjuntivo, el que llamamos perimicio. ¿Tá? Miren acá, perimicio, lo que está en rosado. Y por último, los fascículos, todos los fascículos,
están delimitados por una capa de conjuntivo que va a delimitar a todo el músculo y se llama epimicio. Bien, acá les dejé a la izquierda una micrografía electrónica de barrido donde se puede ver con una técnica que se diseñó para poder sacar todas las fibras musculares y solamente conservar el tejido conjuntivo, donde ven cómo es la organización del tejido conjuntivo que va a estar rodeando las fibras musculares, bien, acá individualmente todas las fibras musculares, los fascículos en sí mismos, ¿tá? Ven acá que dice endomicio, el perimicio, y bueno, en esta imagen no se puede ver el epimicio que estaría por fuera. Mientras que en el músculo cardíaco están localizados, central en la fibra. ¿Tá? ¿Ven? Cómo está mucho más central. ¿Tá? Y acá en el esquemita también. Una característica muy importante es que el músculo cardíaco empieza a contraerse en nuestra vida intrauterina, o sea, antes que de nuestro nacimiento, y mantiene esta contracción de forma continua y constante durante toda nuestra vida, ¿tá? Hasta el momento de nuestro deceso. Eso quiere decir que la demanda de este músculo y el trabajo que tiene este músculo es muy exigida, ¿bien? Y tiene que disponer continuamente de energía para esto. Así que este tipo celular vamos a encontrar que tiene abundantes mitocondrias, ¿tá? Para asegurarnos que siempre tenga la energía necesaria para que la contracción nunca pare. En este esquemita no podemos ver, no se ve ninguna mitocondria específicamente. Estoy mirando, a ver, ¿no? Bien, y acá tenemos un corte longitudinal donde se pueden ver las fibras bien ramificadas, y acá tenemos entonces un corte transversal donde ven que los núcleos están dispuestos de forma bien central. El músculo estriado cardíaco está formado por cardiocitos, que es el nombre que van a tomar las células musculares específicas del corazón o del músculo cardíaco, le vamos a llamar cardiocitos. Tienen una peculiaridad que están unidos por una estructura que se llaman discos intercalares y que vamos a ver a continuación cómo están formados esos discos intercalares. Muy importante es que habíamos dicho que el estriado esquelético era un tipo de músculo estriado voluntario. Ahora nos movimos al estriado cardíaco, o sea que también es un tipo de músculo estriado, o sea, está formado por sarcómeros, pero una diferencia, la gran diferencia que tiene, aparte de la localización en nuestro organismo de este tipo de muscular, es que el músculo estriado cardíaco es un músculo con contracción involuntaria. Bien, muy importante eso, porque el músculo estriado esquelético nosotros tenemos dominancia sobre el movimiento que vamos a hacer, bien, y es desde los centros superiores, o sea, desde el sistema nervioso de forma voluntaria que se contraen y se producen los movimientos, mientras que el músculo estriado cardíaco es un músculo involuntario. Nosotros no podemos modificar el ritmo de contracción de este músculo. Bien, entonces a esto le decimos que la contracción es involuntaria y que el control muscular es automático. Bien, tiene un marcapaso interno, van a ver en fisiología, que va dirigiendo la frecuencia de contracción de este músculo. Bien, vamos a ver un poco en detalle cómo es la estructura de los discos intercalares. Bueno, entonces, ¿cómo está formado un disco intercalar? Un disco intercalar es una estructura que une entre sí a los cardiocitos. Bien, presten atención acá en el croquis, donde vemos el disco intercalar, y vamos a mirarlo a mayor aumento. Bien, y en mayor aumento vemos que el disco intercalar separa o une, dependiendo de cómo quieran decirlo, un cardiocito con el cardiocito contiguo, y encontramos en estas estructuras desmosomas y uniones gap o discos en hendidura. Es importantísima la presencia de los discos intercalares en el corazón,
porque gracias a la presencia de los desmosomas, las células no se desacoplan entre sí cuando sufren la fuerza de la contracción muscular, y gracias a la presencia de las uniones en hendidura o uniones gap, los iones pueden circular rápidamente de una fibra muscular a la fibra muscular contigua. Bien, de esa forma se transmite el impulso que va a permitir la fuerza de contracción y la contracción muscular de forma organizada en todo el músculo cardíaco. Vemos acá en la imagen, en la microscopía óptica aquí arriba, la presencia de los discos intercalares que se ven bien basófila, sobre todo de forma transversal con respecto a la fibra. No es tan evidente la sección longitudinal, bien, pero saben que estas presencias de aquí, todas esas rayas transversales, están poniendo en manifiesto la presencia de discos intercalares. Bien. Perfecto. Fundamental entonces la presencia de estos discos en el músculo estriado cardíaco. Bien. Bien. En el caso del músculo cardíaco, ahora no tenemos una tríada como en el músculo estriado esquelético, sino que hablamos de una estructura que se llama díada, teniendo solamente un túbulo T y un retículo sarcoplásmico. ¿Tá? El túbulo T acá y el retículo sarcoplásmico. Entonces acá les dejé una micro para que puedan ver muy claramente cómo está formada una díada, o sea, un cardiocito, y una tríada, o sea, una fibra de músculo estriado esquelético. Bien, acá ven dos retículos, el túbulo T, mientras que acá tenemos el túbulo T, o sea, la invaginación de la membrana plasmática, y llegan a ellas se apoyan sobre ella, vamos a decir, el retículo sarcoplásmico. Bien. En el caso del músculo estriado cardíaco vamos a tener dos tipos de estructuras, de células cardíacas. Lo que vamos a llamar el miocardio contráctil o inespecífico, y lo que vamos a llamar el miocardio específico o miocardio de conducción. Estas dos estructuras, estos dos tipos específicos de miocardio, tienen funciones diferentes, lo dice la palabra. Uno permite la contracción de los miocitos y la otra la conducción del impulso para que todas estas poblaciones celulares se coordinen. Y a nivel de microscopio óptico y en un corte de corazón podemos identificar uno y el otro. Se los puse acá. Con la flecha bordó, bien, vemos el miocardio de conducción o específico, este miocardio más tenido más claramente, mientras que con la flecha rosada, de todas estas estructuras de acá, son el miocardio contráctil, o inespecífico. El miocardio de conducción, que son unas fibras especializadas en la conducción del impulso, está formado por fibras musculares que son modificadas, bien, que tienen morfología cilíndrica, que también se puede ramificar, y el tamaño va a ser variable dependiendo el diámetro de la contracción. O sea, cuanto mayor sección hay que contraer, más diámetro va a tener. Bien, recién dijimos que teníamos dos tipos de miocardio entonces. El miocardio contráctil o inespecífico, perdón, es todo este que está de forma periférica en esta imagen, y el miocardio específico o de conducción. Es bien importante que tengan claro que existen dos tipos de miocardio, porque la función de estos dos tipos de miocardio va a ser diferente, ¿sí? Cuando hablamos de la contracción del corazón, que ya lo mencioné varias veces, que empieza durante nuestra vida intrauterina y termina en el momento de nuestro deceso, este músculo se contrae de forma continua, ¿bien? Y decimos entonces que la contracción es miogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que la contracción se origina en el mismo músculo, ¿sí? Y es gracias a que existe un sistema de marcapasos que controla la contracción regular de este músculo y a la existencia del miocardio específico que va a funcionar como sistema de conducción. Entonces,
la contracción se va a generar, el ritmo cardíaco se va a producir en el sistema marcapasos, o sea, se va a iniciar mismo en el corazón y se va a conducir rápidamente por el miocardio específico para que el miocardio inespecífico produzca la contracción de las células y así se dé el bombeo de la sangre. Tiene dominancia o es controlado también por una parte específica del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo, tanto por la vía simpática como por la parasimpática, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Ahora lo importante es que se queden con la idea de que la contracción es miogénica, o sea, se produce mismo en el músculo, bien que el sistema de control es local también, y que es el sistema de control del marcapaso, que el miocardio de conducción es el responsable de conducir el impulso para dar la contracción cardíaca en el músculo, en el miocardio contráctil. Bien, que esto puede estar controlado por dos sistemas superiores. Uno es por el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que es lo mismo, y otro es por la regulación hormonal. O sea que hay algunos productos de secreción que son secretados en el corazón, que más adelante lo aprenderán, y generará entonces, aumentará o disminuirá la velocidad de la contracción. Bueno, por último, el músculo liso. Bien, ahora ya dejamos de hablar de estriaciones ya en el músculo liso, en un corte longitudinal como en un corte transversal. No vemos las estriaciones clásicas que veíamos en el músculo estriado. Bien, vamos a ver que las fibras musculares ya no son largas fibras, sino que son células fusiformes, son fibras que tienen esta forma así fusiforme, ausencia de estriación, el núcleo es único y central, o sea, ya no son células multinucleadas, y estas células tienen tamaño variable, ¿tá? Van a tener mayor diámetro cuanto mayor sea la fuerza de contracción, ¿tá? Y como les había mencionado, la contracción de este tipo de tejido muscular es involuntario. Bien, entonces tenemos acá un tipo de corte, en la imagen de la derecha otro. A esta altura ya deberían de darse cuenta que este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Muy importante identificar eso en el corte muscular. Bien, les dejé acá un esquemita para que vean, ¿tá? Los núcleos centrales. Las células ya no se pueden distinguir porque son ausadas, ¿tá? Y en el corte transversal, así es como lo van a ver. Bien, con respecto a la contracción del músculo liso, vamos a ver que no está organizado en sarcómeros, propiamente dicho, como habíamos visto en los músculos estriados, sino que los filamentos de actina se encuentran unidos entre sí por estas estructuras que se llaman cuerpos densos, bien, que son todas estructuras de acá, bien, que separan entonces, unen, mejor dicho, los filamentos de actina con otros filamentos de actina. Durante la contracción del músculo liso, los filamentos de actina y de miosina se desplazan entre sí, generando el acortamiento entonces de esta estructura y el acercamiento entre sí de los cuerpos densos. Bien, esto genera que durante la contracción de la fibra muscular lisa, de la célula muscular lisa, perdón, vamos a ver que disminuye la longitud y aumenta el ancho de la célula. Entonces acá en este esquemita están viendo una célula muscular relajada y una célula muscular contraída para que vean cómo disminuye la longitud durante la contracción del músculo liso. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que ¿dónde vamos a encontrar músculo liso? Vamos a encontrar músculo liso en todos los órganos internos de nuestro organismo, ¿bien? Lo que tradicionalmente llamamos vísceras. ¿Sí? Y que el músculo liso es un músculo que tiene contracción involuntaria. Nosotros no tenemos forma de regular o de modular, de regular, mejor dicho, la contracción del músculo liso, sino que es el sistema nervioso autónomo el que se encarga de ir regulando cuál es la frecuencia de contracción y de relajación y la actividad del músculo liso en sí mismo. Bien importante que tengan eso presente, porque el control involuntario de todo el sistema interno de nuestro organismo está regulado por el sistema nervioso autónomo, que va a regular el músculo liso
Y a medida que vayamos avanzando en el curso y vamos a ir viendo los diferentes aparatos y sistemas, y sobre todo cuando estemos en tubo digestivo, vamos a ver que el músculo liso se organiza de una forma fantástica para poder llevar adelante la función digestiva. ¿Sí? Entonces recuerden siempre eso, los órganos internos están conformados por músculo liso, todos aquellos órganos internos que sean, que estén sometidos a fuerzas de contracción, ¿verdad? Las referencias siempre son de la histología de Rosy Paulina y del Bruce Alberts. Cualquier consulta se comunica a través del foro de EVA.